my travelers, bienvenidos a un nuevo video de Yane por el mundo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y ver el resto de los videos que tengo preparado para ustedes. Estaré subiendo más información sobre los requisitos del 2021 para poder volar. Con toda esta situación del COVID-19 pues se ha hecho un poco complicado. Acá estaré presentando lo que son algunos requisitos para que puedan realizar viajes si es que necesitan hacerlo con urgencia o para que al menos estén informados acerca de la situación en este momento. Y ahora sí, my travelers, vamos ahora con los requisitos que se necesitan para volar hacia Argentina en 2021. Esta información es de abril, ¿sí? Para los vuelos a partir de abril se está manejando de esta manera. Primeramente, los vuelos han sido cancelados y suspendidos, en este caso pues por el cierre de fronteras parcial que hay, y solamente pues se permite la salida del país. Nacionales y turistas deben descargar la declaración jurada de salud del viajero 48 horas antes de la salida del vuelo, ¿sí? Y deben tener los documentos de destino final. En este caso, para el ingreso a Argentina solamente van a poder ingresar nacionales y residentes extranjeros autorizados por Dirección Nacional de Migraciones. Para esto, pues deben tener esta autorización directamente por la Dirección Nacional de Migraciones. Ya deben comunicarse directamente con ellos, verificar en las páginas web. Recuerden que esta información es referencial. Es importante que ustedes la verifiquen directamente en consulado, migración, cancillería, todos esos lugares para que estén más informados aún. Adicional, por acá tenemos extranjeros parientes directos y pasajeros en tránsito. Ahora sí, lo primero, cuarentena. Todos los pasajeros deben hacerla de manera obligatoria, ¿sí? Están exentos extranjeros no residentes para realizar actividad, bien sea laboral, comercial o en tránsito. Son los únicos que están exentos de realizar esta cuarentena, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta. Control de temperatura. En el momento de llegar al aeropuerto, están tomándole a todos los pasajeros la temperatura y se les va a poder negar, se les podrá negar el embarque en caso de presentar síntomas o tener temperaturas sobre 37.5, ¿sí? Entonces deben tener consideración en esto, pues mucha importancia con esto, ya que si tienen síntomas no los van a dejar ingresar y van a perder todo su vuelo, posiblemente tengan problemas con la aerolínea. Entonces es mejor prevenir que lamentar. En cuanto a los resultados, si al momento de hacerse la prueba su resultado sale negativo, van a hacer un aislamiento en domicilio comprobable, ¿sí? Y deben tener pues adicionar toda esa información del resultado en la declaración jurada. Si su resultado es positivo, van a hacer un aislamiento en lugares asignados por la autoridad al arribo y los costos de estadía corren por el pasajero, ¿sí? Es por eso que es muy importante. Miren, ya si ustedes cuentan con un resultado negativo, pues el problema no va a ser tanto, ¿sí? Pero si es positivo, miren que las autoridades sanitarias pues ya les van a hacer primero gastar de más, pues la estadía, ya les van a hacer gastar más lo que es comida, pasajes, el lugar de aislamiento. Entonces realmente tengan consideración con estos resultados. Depende del resultado, deberán realizar un test adicional, ¿sí? Y los costos serán asumidos por el pasajero. Depende del resultado, se aplica la cuarentena. De acuerdo a esto, pues irá esto. ¿Qué sucede? De acuerdo a su resultado, pues ahí van a tomar las medidas pertinentes, lo que son las autoridades sanitarias del país. Prueba COVID-19 RT-PCR. Todos los pasajeros deberán presentar la prueba RT-PCR al momento de ingreso. Debe ser realizada máximo 72 horas antes de la hora del vuelo. Menores de 6 años no deben presentar la prueba. Y si ha tenido COVID 90 días antes, debe presentar el alta médica por 10 días previos. Deben tener pues toda la información a la mano de manera que no los vayan pues a detener o a perder el vuelo, sino que puedan volar con tranquilidad. Seguro médico. Pasajeros nacionales y residentes quedan exentos de este seguro, más sin embargo, los demás pasajeros deben tener seguro que cubra gastos del COVID-19, ya sea directamente pues verificándolos, bien sea con la aerolínea con la que vayan a viajar o directamente pues con migración para que ellos le den información de los requisitos que también necesitan adicionales. Acá en conexiones tenemos, no pueden tener síntomas, cumplir requisitos por las autoridades sanitarias,
no salir de la zona de embarque. Deben tener una reserva confirmada de salida de Argentina no más de 12 horas. Y el ingreso a Estados Unidos, esta es una parte pues adicional, pero es importante de pronto para el que quiera saberlo. El ingreso a Estados Unidos está restringido. Si ha visitado Brasil o estado en conexión con este país, no van a poder, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, porque realmente hay muchos pasajeros que pues viajan de Argentina hacia Estados Unidos, pues Estados Unidos es uno de los países más visitados, entonces realmente deben tener esto pendiente por allí. En cuanto a la documentación, van a necesitar la declaración de salud del viajero, la van a solicitar en esta página que vemos acá, que es ddjj.migraciones.gov.ar, ¿sí? Tienen que hacerla 48 horas previas a la salida de su vuelo. Deben tener instalada la aplicación Cuidar. Esta la solicitan en argentina.gov.ar. Ahí le va a aparecer pues /coronavirus/app. En este caso, pues los parientes directos deben acreditar vínculo, bien sea con un documento pues que acredite si es su padre, madre, hijo, hija, hermano. Deben tener un documento que debe estar apostillado o legalizado. Directamente pues eso lo deben presentar con toda la documentación adicional, ¿sí? Los pasajeros que van directamente de Ciudad de Buenos Aires deben presentar lo que es la Ciudad de Buenos Aires, declaración jurada de ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Pues los que van directo a la Ciudad de Buenos Aires van directamente con esa autorización. Por acá tenemos entonces autorización emitida por la Dirección Nacional de Migraciones para realizar actividades específicas. Este documento pues lo habíamos comentado al comienzo del video. Es para realizar pues las actividades como son laboral, comercial. Ya esas actividades pues necesitan cierta autorización para poder ingresar. Y bueno, my travelers, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden pues viajar con precaución. Recuerden que toda esa información es referencial para que ustedes estén informados acerca de cómo son los requisitos y cómo es la manera de volar en el 2021. Sin más que decir, my travelers, los invito nuevamente a suscribirse, comentar y activar la campanita para nuevos videos. Estaré subiendo pues más videos sobre requisitos para que ustedes estén alerta también, ¿sí? Recuerden que en este momento es realmente difícil estar viajando, por lo cual es importante que tomen sus precauciones. Hasta un nuevo video, my travelers.